En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Padre, gracias por su palabra. Háblenos, úsenos, y que usted sea honrado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hasta el momento ha habido oposición contra el Evangelio, tanto de afuera como de adentro, pero ha sido motivado por los celos, supuestamente por los más santos, por los religiosos, por los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos. Había un montón de líderes, es más, también los ancianos estaban ahí, y todos estaban contra el Evangelio, los que supuestamente tenían que ser líderes. Y están ahora peleando los religiosos contra los cristianos. Pero no están temerosos de Dios los religiosos, sino que el temor que han tenido es perder su posición prominente, perder su prestigio, perder su poder que han tenido para sacarle la plata, sacarle el dinero a la gente. Aquí solamente nuestro chicharrón truena, decían. Aquí se hace lo que nosotros decimos. Y en lugar de animar a los que estaban predicando, iban y querían callarlos. Así que recordemos que los judíos religiosos nuevamente son los supuestos líderes espirituales y son los que se están oponiendo al cristianismo, no solamente por los disturbios, sino porque su influencia, su poder, su posición, su prestigio y su plata lo están perdiendo. Y estos donadies, apóstoles, sin letras, sin educación, sin estudio, están teniendo más influencia al predicar y enseñar a Jesucristo resucitado, que Él salva, que Él da vida, que Él perdona, que Él hace todo nuevo. Y a ellos no les parecía para nada esto que ellos estaban haciendo. Veamos el verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿qué hubo? Murmuración. Esta palabra significa quejas, descontentamiento. Estaban descontentos, pero es una clase de descontento continuo. Otra vez dejaron a las nuestras de último. ¿Y por qué les traen comida fría? ¿Y por qué les tocó lo último de la canasta? ¿Y por qué solamente les dan esto? Que por cierto, toda cosa dada era voluntaria para ayudar y atender a las viudas. Pero vamos a ver qué sucede. Esta era una queja continua, diaria. Porque vamos a ver que la distribución era diaria. Entonces, ¿pero qué se quejaban? Hubo murmuración ¿de quién? De los griegos contra los hebreos. Una pausa ahí. Los dos son de raza judía, pero unos de ellos nacieron y estaban en su tierra natal, en la Palestina. Los que nacieron en la diáspora, en afuera, en otros países, aprendieron griego. Se les nombraba helenistas porque tenían otras influencias, otra cultura, otra lengua. Es como que alguien se viniera de Centroamérica o de México, de Sudamérica, y acá tiene hijos, sigue siendo hispano, latino, pero ya aquí nuestros hijos, they speak English, hablan inglés, ¿verdad? Otro idioma, otra lengua. Pero
hubo esta queja de los griegos contra ¿quiénes? Los hebreos. De que las viudas de aquellos, ¿de quiénes? Las viudas de los griegos, de los helenistas, eran ¿qué cosa? Desatendidas. ¿En qué cosa? En la distribución diaria. Y aquí desatendidas no significa que no se les atendía. Y no es de que se les ignoraba, sino que la queja era de que no recibían el mismo trato que las otras. Las dejaban de último. ¿Y por qué siempre de último? Bueno, vamos a ver esto, qué sucedía. Y la palabra aquí, distribución diaria, también la vamos a analizar. Así que hasta este momento, los discípulos, nosotros hemos estado recorriendo por el libro de los Hechos. Hasta este momento los discípulos han estado unánimes, unidos, tenían todas las cosas en común, nos ha dicho el doctor Lucas. Y los de afuera, los no cristianos, los respetaban porque miraban el amor, el cariño, que se ayudaban los unos a los otros sin importar cuál fuese la necesidad. O sea que nadie tenía necesidad hasta este momento. Pero ahora se han sumado más al grupo. Y cuando el grupo crece, crecen también los problemas o aumentan. Hoy en día, en algunas iglesias, algunos para solucionar los problemas o evitar los problemas, lo mejor que deciden que la solución es largarse, irse. Otros aguantan, pero hasta explotar. Mientras haya personas, hermanos, habrá diferencias. Habrá diferencias. Si usted le huye a los problemas, ¿sabe qué sucede? Se lleva los suyos y los de otros y va a conocer otros problemas nuevos. Los hebreos nuevamente eran judíos nativos de Palestina y ellos hablaban arameo, hebreo, pero los griegos eran judíos nacidos en el mundo grecorromano y ellos hablaban griego y por eso se les nombraba helenistas también. Pero tengo una noticia, hermanos, el poder del Espíritu Santo une a toda persona. No importa que usted sea de Guatemala, de México, de Honduras, de Nicaragua, El Salvador, etcétera. Nos une, no importando cuál sea nuestra raza, nuestro idioma, nuestro trasfondo, etc. Pero no es garantía que nuestra humanidad, nuestra naturaleza carnal no se meta y que no le demos lugar a nuestros prejuicios. ¿Sabía que todos los que estamos aquí, todos, tenemos prejuicios? Hermano, ¿sabe que yo no tengo? Todos tenemos prejuicios. Y no debemos darle lugar al diablo. Dios puede usar nuestras diferencias si las ponemos a los pies de Jesucristo. En cuanto a las personas concierne, tampoco hay iglesias perfectas en este mundo. Aunque sí hay iglesias dirigidas por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero no existe una iglesia perfecta. Muchos, cuando leemos las descripciones aquí de la iglesia primitiva, cuando tenían todas las cosas en común, hacían milagros, se amaban, se ayudaban, se compartían, eran generosos, alababan juntos todos los días por las casas y el templo. Algunos de nosotros diríamos, ¡ay, qué hermoso, qué bonito hubiese sido ser parte de esta iglesia! O una como esa, por lo menos. Pero la realidad es de que la iglesia primitiva también tuvo sus problemas. El apóstol Pablo también le escribe a una y les dice, mira, aquí está fulana y mengana que se están desgreñando. Por favor, dejen de hacer esto. Pero ninguna iglesia ha sido sin problema ni perfecta. ¿Sabe cuándo vamos a ser perfectos? Hasta que Cristo nos lleve o venga por nosotros, ¿verdad? Pero el día que usted encuentre la iglesia perfecta, avíseme. Y cuando usted se una a ella, dejará de ser perfecta. Pero le quiero hacer una pregunta. ¿A usted lo desaniman los problemas de la iglesia? No deberían, porque ¿sabe qué? Eso nos da a saber de que Satanás no está contento y quiere dividir, quiere matar, quiere destruir, quiere robar y quiere evitar que continúe el crecimiento. Aquí en el libro de los Hechos, los apóstoles, los discípulos estaban predicando, enseñando y el número estaba creciendo. Así que una iglesia
no tiene que ser perfecta para ser fiel. Dígalo conmigo, una iglesia no tiene que ser perfecta para ser fiel. Pero tengo una noticia, la meta sí es llegar a esa estatura. El libro de Efesios 5:27 se lo cito, dice: a fin de presentarla a sí mismo, hablando de Jesucristo, una iglesia gloriosa. Y nos dice que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese sin mancha. Pero mientras estemos en esta vida, ¿sabe qué nos va a suceder, hermanos? Tenemos nuestra doble naturaleza y siempre va a ser una lucha diaria. Le voy a dar 4 motivos por qué los problemas vienen. Vienen por diferentes motivos, pero quizás usted pueda pensar en otros, pero yo solamente le voy a dar 4. Número 1, vienen al usted ser dirigido por el Espíritu Santo. Estos apóstoles estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo, ellos en obediencia. Pero ¿qué clase de problemas les sucedieron? Bueno, fueron arrestados, fueron encarcelados, fueron golpeados, fueron maltratados, y algunos de ellos hasta muertos, aserrados, decapitados, crucificados, de todo índole. ¿Les trajo problemas la obediencia y ser dirigido por el Espíritu Santo? Sí. Número 2, también venían ataques externos del enemigo y sus sujetos. O sea que de Satanás, los líderes religiosos no estaban obedeciendo a Dios, estaban obedeciendo a su propia carne por temor de perder su prestigio, su posición, su poder, su plata. Pero aquí estos y sus sujetos acarrean problemas para los que están siendo obedientes. Pero a veces también vienen ataques internos, y esto es lo que estamos viendo aquí el día de hoy. Estaban los judíos que hablaban el arameo y el hebreo, pero estaban los judíos que hablaban el griego, y ahora hay 2 partidos y hay quejas. Esto nos hacen a nosotros porque no nacimos aquí. Nos hacen esto porque no hablamos el mismo idioma. Nos consideran de otra raza, como de segunda clase. Esas eran las quejas que escuchaban todos los días los líderes. Número 3, los ataques internos del enemigo y sus sujetos, al no estar haciendo y ocupados en lo que deberíamos estar haciendo, porque nos enfocamos más en los problemas que en lo que deberíamos estar haciendo. Y número 4, el cuarto motivo por el cual vienen los problemas es a veces por el pecado, la desobediencia, la rebeldía en nuestra vida. Así que el prejuicio aquí era parte del problema. Aún del líder, el que está predicando, Pedro, tenía prejuicios. Sí, él amaba naturalmente a la gente, a las personas, pero él ya había sido adiestrado, acondicionado religiosamente dentro del concepto que los gentiles eran inmundos y que un buen judío no puede juntarse con los gentiles. Lo vamos a aprender en Hechos 10:14 más adelante, donde Pedro le dice al Señor: no puedo comer esto porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y en ese capítulo más tarde dice: ustedes saben que qué tan abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero más tarde Pedro hace lo correcto. Pero después, más tarde, en Gálatas capítulo 2, vemos a Pablo reprendiendo a Pedro, porque ¿qué hizo? Él con gusto se juntaba con los gentiles que habían aceptado a Cristo y tenían compañerismo, se deleitaban. Pero cuando vinieron a visitarlo unos judaizantes: chusma, háganse para allá porque no puedo estar con ustedes y me van a ver que soy como uno de ustedes. Yo aquí tengo que estar mejor. Así que era común que los hebreos, los judíos nacidos en Palestina, despreciaran a los judíos que nacieron en otro lugar. ¿Sucederá esto el día de hoy, hermanos? Ay. Pero tú, porque te llevaron allá al extranjero porque eras desobediente. Yo he sido aquí muy justo y santo y por eso me va mejor. Tú eres chusma, inferior. Bueno, pero también la rivalidad, hermanos, de ambos grupos, los griegos helenistas contra los hebreos, era producida por el amor.
Pero hermano, ¿cómo es que el amor puede motivarnos a esto? Sí, es que ambos grupos amaban a su gente y querían que su gente fuera bien tratada, bien recibida, bien atendida, que no les faltara nada. O sea que ustedes se preocupan por las de ustedes, que no les falta nada. Nosotros también queremos que no nos falte nada, pero hemos perdido a gente. Vamos a ver que por eso se atendían a las viudas y a los huérfanos, porque se los habían llevado en guerra, algunos los mataron, otros se los llevaron presos, etc. Pero era la percepción de que se le daba preferencia a unas viudas y que las suyas, las de los griegos, helenistas, no tenían la misma preferencia. Pero ya Lucas nos ha mencionado varias veces, no vamos a ir a verlo en el 2:44 al 47, de que tenían todas las cosas en común. También en el 4 del 32 al 35 nos vuelve a decir, y tenían todas las cosas en común. Pero cuando se le agrega a la gente, entonces, en los tiempos tradicionales judíos, había dos fondos, dos cuentas, por decirlo así, bancarias, o dos fondos. Estaba el fondo para la distribución de viudas y huérfanos, y a se le nombraba kipa en el hebreo, o cesta, una canasta, cesta. Era el fondo, el banco para las viudas y los huérfanos, los necesitados. Había otro fondo tradicionalmente para las emergencias inevitables, cuando algo te ocurría y no lo esperabas. A esta se le nombraba la tamuy, esta bandeja. Entonces era otra bandeja, otro recipiente aparte, otro fondo. Algunos sugieren de que la cesta primera era para los de la familia de la fe. Otros sugieren que la segunda bandeja era para los demás, que pareciera concordar con lo que nos dice Pablo a los Gálatas en el 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Pero vamos ahí en el 6:2. ¿Qué nos dice el 6:2? Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los 12, aquí los 11 discípulos originales, porque ¿quién se suicidó ya? Judas, ¿verdad? Pero ¿con quién lo reemplazaron? ¿Cómo se llamaba? Matías, ¿verdad? Allá en el capítulo 1, verso 26 nos lo dice aquí de Hechos. Pero al crecer el número, hermanos, crece la responsabilidad y crece la solicitud de los líderes. O sea que también todos tenemos límites y necesitamos ayuda y colaboradores para el servicio de la comunidad. No lo puede hacer todo una sola persona. En este caso no podían los 12 atender a todos. ¿Cuántos eran? Más de 5,000, potencialmente solamente hombres. ¿Y qué de toda la familia? Vamos a hablar más de esto en un segundito. Así que la organización de la distribución de alimentos o de los fondos para las viudas, los huérfanos y los necesitados tenía que modificarse, porque se tenía que incrementar el fondo de lo que se necesitaba, porque ya no son los mismos, son más, hay más necesidades. Pero hermanos, yo he sido fiel con dar lo que estoy dando. Es que hay más necesidades, hay que dar más comida, necesitamos más ayudantes porque son más los que necesitan. Entonces, un ejemplo, si eran más de 5,000 hombres, vamos a suponer que tenían 900 viudas y huérfanos y necesitados. Se necesitaba cierto fondo, cierta cantidad. Pero si llegaron 100 más, ¿cuántos son ahora? Un ejemplo, 1,000, ¿verdad? Si ellos ya tenían un sistema para atender todas las necesidades diariamente y ahora se le aumentan 100 más, los mismos que están haciendo el trabajo no van a lograr poder cumplir el mismo trabajo. Entonces, y naturalmente, si ya tienes un sistema para atender a 900 y ahora hay que atender a 100, naturalmente te van a quedar de último, porque las estás agregando a lo que ya estás haciendo. Entonces, pero los helenistas, los griegos interpretaron a las nuestras, siempre las dejan de último. Atiéndanlas primero. Pero ¿qué tal si hubiera sucedido de esta manera? A la que le tocaba primero, ahora le va a tocar de último. ¿Y qué va a hacer también? ¿Se va a quejar?
Así que el tiempo de los apóstoles no les alcanzaba para llevarle ayuda a los necesitados y regresar al tiempo de la oración. Había 3 tiempos de oración. Recordemos que hemos visto que ahí fue donde sanaron a uno. Bueno, ellos no, el Espíritu Santo a través de ellos, ¿verdad? El Señor a través de ellos. Pero ahí aprovecharon para enseñar, para predicar. Dice, ahora no alcanzamos a ir a hacer todo esto para regresar al tiempo de la oración, para enseñar, para predicar. Así que, hermanos, si usted está en posición de liderazgo y tiene demasiada responsabilidad, determinemos cuáles son nuestras habilidades, qué Dios nos ha pedido a nosotros hacer, y hay que determinar estas prioridades, y lo otro hay que delegarlo a otros, porque cada persona juega un papel importante en la iglesia. Y 1 Corintios 12, si usted quiere ir a leerlo más tarde, esto nos ayuda a entender los diferentes papeles. Pero si usted no es líder, todos tenemos un don, por lo menos, que Dios nos ha dado, talentos, habilidades, diversos aspectos de esto para el ministerio. Ofrezca estos talentos y dones a los pies de Jesucristo para que sean usados al servicio del Señor. Y quiero decirle esto: si usted como cristiano tiene una queja, preséntela, pero junto con la queja, presente la solución y sea parte de la solución y no del problema para hacer algo en cuanto a ello. Si el Señor le hace notar algo a usted, que hay una deficiencia o una necesidad, pues diga, ¿cómo puedo ayudar a resolver esto, verdad? El trabajo de liderazgo, después de reconocer el problema, es ayudar a conseguir la solución. Porque al no cambiar, ¿qué significaría? Que los apóstoles gastarían todos los días enteros, llevando la ayuda de casa en casa, ayudando a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, y no va a quedar tiempo para orar, no va a quedar tiempo para estudiar, y luego van a aumentar las quejas, porque tampoco hay alimento espiritual, tiempo para prepararse, etc. Hoy en día, muchas iglesias esperan que todo el trabajo se haga supernaturalmente o sobrenaturalmente por el pastor. Algunas dicen, y por eso se le paga. Y luego también que tenga tiempo para orar, para estudiar, para visitar, para aconsejar, para cortar la yarda, para ganarse la vida, contestar toda necesidad, tener tiempo para misiones, para discipular. Y que no se le olvide atender a la familia. Pero ¿cuál fue la respuesta de los apóstoles? Dijeron, no es justo. O sea que escucharon la queja, pero no nos podemos someter a esta queja. ¿En qué sentido? Porque ustedes nos están hablando de una injusticia. Ellos están contestando, esta es una injusticia más grande. Que nosotros dejemos de hacer el predicar, el enseñar, el orar. Esa sería una injusticia más grande que la injusticia de la que ustedes se están quejando, de que sus viudas no están siendo bien atendidas. No es justo. O sea que es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, que nos distraigamos nuestra atención y tiempo de la predicación, el deber primordial, para servir a las mesas. Y quiero aclarar aquí, los apóstoles no están menospreciando el servir las mesas, diciendo como eso hay que dárselo a alguien que no tenga nada que hacer, o eso hay que poner ahí a alguien quien sea, simplemente para que lo haga. La distribución de las provisiones, es más, vamos a ver de que esta persona más tarde Pablo habla que no sea avara, que no sea dada a esto, a lo otro. Pero vamos al verso 3. Aquí está la solución para la distribución de las provisiones y poner mejor atención. ¿Qué le dicen los apóstoles a la congregación? Buscad pues, ¿qué cosa? Número 1, hermanos, ¿de dónde? De entre vosotros, o sea, de entre ustedes los que hablan griego, los helenistas. ¿A quiénes? A 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Así que, hermanos, el crecimiento de la iglesia necesita organización, delegación y responsabilidades, trabajo en equipo, y el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría para hacer las cosas como debemos hacerlas, resolver problemas prácticamente, soluciones. Pero esta tarea, hermanos, este trabajo
no se tomó a la ligera. Hay requisitos para los hombres que se han encargado esta tarea. Se los voy a enumerar. Yo veo por lo menos 5 requisitos. Número 1 ahí de este versículo, que sean hermanos. O sea, que tienen que ser creyentes. Tienen que tener al Señor Jesús como su Salvador y su líder, al Espíritu Santo, porque no vamos a poner a un inconverso a liderar en esta tarea tan importante. Número 2 nos dice que sean hombres para este trabajo específico. Número 3, que sean de buen testimonio. En otras palabras, entregados, fieles, idóneos. Y número 4, llenos del Espíritu Santo. O sea, dirigidos por el Espíritu Santo. Y número 5, llenos de sabiduría. Estos son los requisitos. O sea que no cualquiera podía liderar esto. Y no era de que se estaba menospreciando esta tarea. Estos trabajos requerían responsabilidad. Y al tratar con las personas, hermanos, se necesita de estas cualidades. Y estas personas necesitan ser espirituales, maduras y sabias en dirigir a la iglesia en esta área. Pero nótese que parte de la tarea se le asignó a los de la misma queja. O sea, otra vez por eso dije que si usted se va a quejar, ayude a buscar la solución. Hermanos, he notado que nadie ha estado cortando la yarda y tengo un mes de haber notado esto. Pues a ver, ¿tiene máquina, hermano? ¿Usted quiere ayudarnos? Porque ahí está el pasto, ¿verdad? Cuando usted note alguna deficiencia, ¿cómo puedo ayudar? O aquí estoy a la orden para ayudar, ¿verdad? Así que los apóstoles le dicen, ustedes busquen entre los suyos la solución. Pero aquí están los requisitos, otra vez, que sean hermanos, que sean hombres, que tengan buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, ¿verdad? No llenos de carisma simplemente, o llenos de... ¿Sabe que tampoco era un requisito que tuvieran el don de hacer milagros? Y aunque vamos a encontrar 2 de ellos que sí lo tenían, pero ese no era un requisito para esto. Sino dotados espiritualmente, llenos de sabiduría. Esto significa que tuviesen discreción, aptitud para los negocios prácticos, no dados al dinero, porque si de los 2 fondos le tocaba 10 a la viuda, pues uno para mí, uno para la viuda y luego otro, no, sino aún usar sus propios recursos para ayudar, y no diciendo, bueno, pues aquí a mí me tocó caminar todo esto y están caros las chanclas, los zapatos, las sandalias, ¿verdad? Porque no había carros en este tiempo, ¿verdad? Entonces, aunque la elección pertenecía a la congregación, fue dirigida por los apóstoles, el nombramiento de estos. Entonces, eran los gobernadores espirituales, los servidores espirituales. Pero todos los que están al servicio de la iglesia también deben ser encomendados a la gracia divina por las oraciones de la iglesia. Oraron por ellos. Aquí en este versículo, hermanos, encontramos 2 versiones en este pasaje de la palabra que más tarde vamos a aprender de Pablo. Diácono lo vamos a aprender más tarde. En este momento, en estos 7 versículos que hemos leído, encontramos la palabra diaconía en el griego, que significa servicio o distribución. Es la que está en el verso 1. La distribución diaria. Distribución significa diaconía se traduce servicio o distribución. En el verso 2 vimos esta palabra servir las mesas. Esta es la palabra griega diaconeo. Entonces, aquí nos están nombrando diáconos hasta el momento, pero va de la mano que un diácono sirve y distribuye y ayuda. Aquí específicamente la comida física, más tarde la espiritual, vamos a aprender de esto. Pero Pablo va a introducir este término de diáconos, que diácono significa siervo. En algunas iglesias la palabra diácono ha llegado a ser el que manda, el que tiene autoridad. Que aunque sí vamos a hablar de autoridad, pero con la autoridad viene la responsabilidad para poder servir y administrar bien. También vamos a hablar de esta palabra, administrar. Verso 4. Y nosotros, ¿qué haremos? Persistiremos, ¿en qué cosa? En la oración. ¿Y en qué más?
en el ministerio, que esto es el mismo servicio, pero ahora de la palabra, de la comida espiritual. Entonces no era justo que nosotros dejáramos de orar y prepararnos para ministrar, servir a la mesa la comida espiritual, para simplemente enfocarnos en lo terrenal, en lo físico. Hermanos, lamentablemente hay grupos que simplemente lo único que promueven es la salud física, que sobresalgas monetariamente, que el Señor te bendiga monetariamente con cosas, con todo lo pasajero, con todo lo que se va a quedar aquí, cuando lo más importante es lo espiritual. Así que la iglesia primitiva rápidamente también aprendió que su oración tenía que ser continua, porque la lucha espiritual, los ataques externos, los ataques internos son continuos también. Satanás no se toma un día de vacaciones. No bajemos la guardia tampoco. Así que el ministerio de la oración junto con la palabra son importantes y no hay que descuidarlos. Y nuevamente no estamos diciendo que el servir las mesas, lo físico, lo material, no importa. Jesús predicaba y enseñaba, sí alimentaba y sanaba, pero en muchas ocasiones decía, me es necesario. Todavía estaba la línea larga, no lo sanó a todos. Y dijo, me es necesario ir a la siguiente ciudad, a la siguiente pueblo, a la siguiente aldea para predicar, porque a esto vine. Eso es lo importante, la tarea importante. Pero nuevamente, hermanos, al crecer la iglesia, la demanda del tiempo, de recursos, los problemas, todo esto aumenta. Se necesitaba más oración, no más actividad. ¿Se escogieron a cuántos hombres? Para que sirvieran y velaran por las necesidades de la iglesia. Pero se mencionó primero la oración. Pero nuevamente, ningún ministerio ha sucedido fuera de la oración. Hay que perseverar en la oración. La escritura está llena de esto. Orad sin cesar. Ningún ministerio ha existido sin la oración, ni el de Jesús. En una de estas mismas ocasiones en el libro de Marcos, había estado sanando y estaba cansado y la gente esperando y ni han comido y se quieren ir al otro lado para pasar. Les dice Jesús, vénganse a pasar un tiempo conmigo porque han estado trabaje y trabaje y ni han comido, pero vengan a comer espiritualmente, porque a veces de dar y dar y dar y dar nos cansamos si no pasamos tiempo en oración, en comunión. Pero Jesús a veces se apartaba a solas para pasar tiempo en comunión con su Padre. Pero también el apóstol Pablo más tarde a la iglesia de Roma les dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Y después les pide a que fueran constantes en la oración, también al igual a los tesalonicenses y a varios otros. Pero nuevamente la oración y el ministerio de la palabra deben ser la prioridad para la iglesia. Nuevamente esto no quiere decir que no hay que ayudar y que no hay que ser benevolentes. Porque aún el no cristiano puede ser benevolente y hacer servicio social y ayudar a la comunidad. Pero, hermanos, aquí también en Camino de Vida, el templo lo abrimos ahí unos 30 minutos mínimo antes de el servicio para pasar un tiempo en oración. Los sábados tenemos oración. No todos los sábados hay ensayo, pero hay oración. No siempre hay una clase de discipulado, pero oración, orad en todo tiempo. Las prioridades, el ministerio de la palabra, la oración, no debemos descuidarlas, porque no podemos servir las mesas ni espiritualmente ni físicamente si no nos estamos alimentando espiritualmente, cuidando lo más importante. Pero dijo, hermano, no que no era más importante, son importantes las tres, pero nuevamente se le da prioridad a esto, a lo espiritual. Pero nuevamente nunca se debe esperar ni tratar que el pastor lo haga todo. La labor es de toda la iglesia. El hermano Sergio dijo, ¿verdad?, que mejor cuando todos colaboramos y servimos de diferentes maneras. Nosotros persistiremos en la oración pública como privada. Cuando tú ores, métete a tu closet, a tu cuarto y ahí ora en silencio y tu padre etcétera, ¿verdad? Pero nuevamente el contrastar de este lado la oración y la predicación, la enseñanza del Señor con el servir las mesas, no se está menospreciando el servir las mesas o tratándose como inferior. Es más,
el servir las mesas era una labor también espiritual. Se le encargaba al jefe de la familia como el proveedor espiritual. A dirigir a su familia, en orar, en discipular, en testificar, en todo. Es más, también en una comida era el jefe de hogar el que servía la comida. Bueno, sí, habían siervos a veces que ayudaban en este aspecto. Pero ¿se acuerdan en la última cena? ¿Quién estuvo sirviendo ahí? Jesús. Partió el pan, bendijo, la distribuyó. Él era el distribuidor. Esto es lo que significa el proveedor, el sustentador. Y realmente aquí en este texto el servir las mesas tiene dos significados mínimo. Servir también significa proveer, distribuir, ya hablamos, ¿verdad? La comida a la mesa, tanto el sustento, lo que uno se come, o el dinero con el que uno compra el sustento. El jefe de hogar debe ser el que se gana el pan del día, ¿verdad? Él trabaja. Sí, a veces aquí trabajamos los dos, el esposo y la esposa, y los hijos, etcétera. Pero también aquí esta palabra, las mesas, se usa también en términos de banco. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró al templo? Ahí estaban los banquistas, los cambistas ¿qué tenían? ¿Qué les volcó él? Las mesas. Porque ahí tenían su fondo. Ese era el banco. Y este es entonces, Marcos 11 y Lucas 19 nos ayudan a entender esto, pero se puede referir simplemente también a las finanzas. ¿Cómo manejas las tuyas? Dice, Señor, aquí están, son tuyas, tómalas, úsalas para tu honra y tu gloria. Ya dijimos, aquí no pedimos nosotros, no le estoy pidiendo. Pero servir a la mesa es una posición de administrar, de distribuir comida como finanzas. Pasamos hace un tiempo ahí por el libro de el hombre más sabio, ¿cómo se llamaba? Salomón, que escribió Cantar de los Cantares y Proverbios, y después, ¿cuál era? Eclesiastés. Dice, ¿sabes qué? De lo que Dios te ha dado, toma lo tuyo y distribuye la otra parte para que seas de ayuda y de bendición a los demás. Más tarde también Lucas nos va a hablar de Esteban y de Felipe, de los que fueron mencionados, que aparte ellos de servir las mesas, también se les relaciona con el ministerio de la palabra y no solamente con el servir las mesas, la comida y las finanzas. Pero dijeron, no es conveniente servir las mesas. Nuevamente, reconocieron sus prioridades. Lo espiritual primero, luego lo material. Y así debería ser en nuestras vidas, hermanos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero ¿qué nos dice Mateo? Busca primero tu comida. ¿Así dice? No. Busca primero ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y después ¿qué va a hacer Él? Te va a distribuir lo que tú necesitas. Por añadidura, te va a añadir, ¿verdad? Te va a dar. Hermanos, toda persona en su humanidad, aunque dirigida otra vez por el Espíritu, tiene sus limitaciones. Toda iglesia crece si sus líderes están en sujeción, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que los discípulos, los apóstoles eran 12? Pasaron de 12 a ¿cuántos? A 120. Y después de 120 se le aumentaron como ¿cuántos? 3,000, y después eran como 5,000. Hoy en día las estadísticas nos dicen que una iglesia crece aproximadamente 50 personas a 100 personas basado en la capacidad de cada líder. Algunas crecen más, otras un poco menos. Por ejemplo, las de 1,000 tienen mínimo unos 10 líderes. Nuestra iglesia madre, Antioquía, aquí en Conway, tiene 14 líderes principales. O sea que 100 personas por cada líder serían ¿cuántos? La iglesia, 1,400. Y prácticamente por ahí están los números. Si marchan al mismo son, en la misma dirección, dirigidos por el Espíritu Santo, pueden ser 1,400. Mínimo serían 900 y la capacidad de líder es de 50. Pero cuando hay diferentes visiones y falta de sometimiento, el número es dividido, entonces serían 450. Y esto funciona también en los negocios donde hay liderazgo. Por ejemplo, en la escuela donde mi esposa es maestra, hay 400 alumnos, estudiantes. Hay 30 líderes. Si usted divide los 400 estudiantes por 30 líderes o trabajadores o maestros para atenderlos, son aproximadamente unos 12 o 13.
Jesús también los distribuía en grupos. Siéntenlos allí en secciones de tanto y tanto para servirlos mejor. Nosotros aquí en Camino de Vida usamos grupos pequeños, centros de acción, para poder atender a las familias mejor. Lo he dicho que si solamente fuéramos 30 familias, un ejemplo, y yo me dedico a visitarlos a cada familia una noche por familia, ¿cuántas noches me llevaría para visitarlos a todos? Todo el mes. Y el primero que visitó dice, pastor, tiene más de un mes que no viene. Pero ¿cuántas de estas noches pasaría yo en mi casa? Ninguna. ¿Y dónde está el tiempo para estudiar y prepararse y hacer lo otro, verdad? Y ganársela, bueno, ok. Pero centros de acción. También en los restaurantes funciona de la misma manera. En un buffet, un trabajador puede atender aproximadamente 35 personas. Los que sirven hasta ahí aperitivos, uno por ahí unos 25. Cuando se sirve en carta, en menú, un mesero o alguien que cocina a carta lo que se pide, puede atender ahí unos 10, atenderlos bien, porque sí se puede atender, pero algunos van a tener que esperar, ¿verdad? Pero funciona de esta manera. En el Antiguo Testamento también se dividieron mira, pon líderes sobre esta cantidad y esta cantidad y esta cantidad para atenderlos mejor. Es bíblico. Pero no hay que olvidar la tarea más importante. Y sabe que en las iglesias hay muchos y buenos ministerios, pero algunos nos ocupamos en muchas cosas, escúcheme, buenas, pero olvidamos y desatendemos lo mejor, lo más grande, la tarea de hacer discípulos. Es bonito tener eventos y campañas y funciones y esto y lo otro y aquello, pero ¿con qué motivo? Que sea el motivo de lograr la tarea que el Señor nos ha dado de hacer discípulos. El ministerio en beneficio de la iglesia no solamente requiere inteligencia y talento, sino sabiduría del Espíritu Santo, ser dirigido por Él. Verso 5, vamos más rápido porque me están atrasando ustedes, hablan mucho, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Agradó la propuesta a quién? A toda la multitud. Aquí la palabra multitud, hay alguna pausa, no es la palabra aún iglesia, pero se traduce asamblea, congregación, gran número. Ya hablamos de más de ¿cuántos eran? Más de 5,000. ¿Y qué hicieron? Y eligieron ¿a quién? A Esteban. ¿Y qué era él? Varón lleno de fe y del Espíritu. Y también los demás, ¿a quién más seleccionaron? A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, o sea que era de Siria. Y vamos a hablar de esto. Aquí la importancia del orden de los nombres tiene mucha importancia. Más tarde los que más van a resaltar son Esteban y Felipe. De los demás casi no vamos a escuchar, es más, no vamos a escuchar prácticamente mucho o nada. Pero Esteban, al igual que los demás, tenían, aunque eran hombres judíos, tenían nombres griegos, helenistas. Entonces, los líderes que seleccionaron para servir y atender mejor a las viudas de los griegos eran de entre ellos mismos. Pero ahí mencionó a un prosélito. ¿Qué significa esto? Bueno, era un gentil que se había convertido primero al judaísmo y después se convirtió al cristianismo. Pero se formó una sola asamblea. Se puede interpretar por lo menos de 2 o 3 maneras. Eran todos los judíos, tanto los que hablaban el hebreo o el arameo como los griegos. O puede entenderse que simplemente se hizo una asamblea de todos los que se estaban quejando, los helenistas, los griegos, y de entre ellos se seleccionó a estos hermanos servidores para servir a los suyos. Pero si estaban todos juntos, es un paso hacia adelante para tener un pueblo de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, etc. También sabían que Pedro, recordemos que tenía un nombre arameo, se le conocía como Cefas. Pero después también se le conoce como Pedro, ¿verdad? Que es un nombre griego. El nombre Petros en griego significa piedra pequeña. Petra significa piedra grande. Cuando Jesús le dice a Pedro,
a ti también te digo que eres Petros, piedra pequeña, sobre esta piedra, sobre Jesucristo, voy a edificar mi iglesia. Entonces no era sobre Pedro como algunos dicen, ¿verdad? Pero otro tema para otro tiempo. Habían otros que también tenían nombres helenistas, griegos. Por ejemplo, también Bernabé era levita, pero aunque era judío, nació donde nos dijo allá en el 4:36 que era de Chipre. Nació fuera de su nación, ¿verdad? También aquí menciona a Nicolás, que ¿de dónde era Nicolás? ¿Nos dice? De Antioquía. O sea que no nació ahí entre los que hablaban el hebreo. Y quizás Nicolás, si nos menciona la Biblia, por eso se tomó el tiempo el doctor Lucas para mencionarnos que era de Antioquía, que fue después de la persecución, porque los apóstoles estaban obedeciendo, vino una persecución externa y los mandó por diferentes lugares de Jerusalén y llegaron hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía. Y en Antioquía, algunos de Chipre y de Cirene pusieron el fundamento de la comunidad cristiana. ¿Se acuerdan dónde fue a los del camino que se les llamó cristianos por primera vez? Fue en Antioquía, ¿verdad? Y el capítulo 11:26 más tarde nos lo va a mencionar. Pero de los 7 aquí mencionados, solo encontramos después a Esteban y a Felipe predicando y enseñando, evangelizando, además de solamente servir las mesas en cuanto a la comida física. Pero no llenaban el requisito para ser apóstoles. ¿Cuál era uno de los requisitos para ser apóstol? ¿Quién recuerda? Tenían que haber ¿qué cosa? Visto a Jesús. Por eso Pablo dice, yo no estuve con él, pero después como abortivo se me apareció a mí como apóstol. También a Esteban se le nombra ahí como apóstol, pero un tema para otro tiempo. Pero después a Esteban, también a Bernabé se le nombra así, lo encontramos también predicando al Sanedrín, al mismo que mató a Jesús, al mismo que ha arrestado y golpeado a los apóstoles, ahora lo están apedreando. Pero lo vamos a ver más tarde. Se avienta un sermón ahí lleno de convicción, pero en lugar de arrepentirse lo matan, lo apedrean. A Felipe también más tarde lo vamos a encontrar allá en el capítulo 8, que en obediencia el Espíritu Santo le pide que vaya y haga algo, y él obedece. Pero también testifica y se le conoce como el evangelista, el mensajero de la fe a Felipe. Entonces no solamente llenaron el cargo de servir las mesas, sino también de servir la palabra, estos dos. Pero la congregación los eligió utilizando los requisitos ya mencionados. En otras palabras, exhibían el fruto del Espíritu. ¿Quién se recuerda y quién conoce el fruto del Espíritu? Que por cierto, todo cristiano deberíamos exhibir. Okay. Verso 6, estamos terminando, nos quedan 2 versos, ¿verdad? Pero ya les mencioné, ¿verdad? Que en este texto no está la palabra todavía diácono, ¿verdad? Diáconos, sino que diaconín y diaconía, que significa ministerio y servir. Verso 6, a los cuales presentaron, ¿dónde? Ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Quiero hablar brevemente aquí, solamente unos segunditos de imponer las manos. Aquí es un acto de ordenación. Y esta palabra se malentiende varias veces. Pero quiero darle los 2 significados. A veces solamente entendemos la palabra de ordenar. Es como dar órdenes. Te ordeno que. Y sí lleva este significado. Usted y yo como iglesia estamos bajo las órdenes de nuestro Señor de Jesucristo, que nos dijo en Mateo, ¿qué cosa? Id. Un verbo imperativo, ¿verdad? Una orden explícita. Vayan. Pero algunos creen que están cumpliendo con ir. No, esa no es toda la tarea. Vayan y ¿qué cosa? Hagan discípulos. Esa es la tarea final. Si yo les diese una tarea a ustedes el día de hoy, vayan, ahí está un edificio viejo, vayan y destrúyanlo y construyan uno nuevo. Algunos simplemente con ir dicen, ya cumplimos, ya estamos aquí. Esa no fue la tarea. ¿Qué tal si solamente usted lo destruyó? ¿Ya cumplió? No. El evangelizar es parte de la tarea, no es toda la tarea. El bautizar es parte de la tarea, no es toda la tarea.
La tarea final es hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Enseñar es parte de la tarea. Es más, el ministerio de Jesús fue de esta manera. Enseñaba, predicaba y sanaba. Pero no le dio prioridad al sanar. A todo que sanó prácticamente, no a todos, les dio la sanidad espiritual. ¿Se acuerdan a los 10, por ejemplo? Lo sanó a los 10, pero el que regresó con un corazón contrito, agradecido, también recibió la sanidad espiritual completa. Al que estaba ahí a la puerta de la hermosa, recibió la sanidad física, pero también la espiritual, y por eso pudo alabar y glorificar al Señor. No solamente por la sanidad física, pero el imponer las manos aquí es un acto de ordenación, estaba mencionando. Entonces también significa poner en orden. ¿En qué sentido? El que nos dio la orden es nuestro capitán, el Señor Jesús, nuestro maestro, nuestro guía, el Mesías. Y usted y yo como iglesia hay que sujetarnos, someternos a la orden que nos ha dado. Pero todo lleva un orden también, ordenadamente. Es más, se nos anima a los cristianos que no andemos desordenadamente. Esto significa desobediencia, rebeldía, no sujetándonos y sometiéndonos al liderazgo del Espíritu Santo, su palabra, o al liderazgo que el Señor ha puesto. Pero aquí el imponer las manos es un acto de ordenarlos, de enviarlos con una tarea específica para llevar a cabo. Es una transferencia de autoridad, pero dije que con la autoridad ¿qué viene? Responsabilidad, obediencia, reconocer cuál es su función, etc. Pero aquí también, esta es la primera vez de 6 veces en el libro de Hechos que vamos a encontrar que se imponen las manos. ¿Pero con qué propósito? Para ser enviados para lograr una tarea específica, en orden, bajo sujeción, etc. Allá va a encontrar en el capítulo 9, verso 31, en el capítulo 12, verso 24, en el capítulo 16, verso 5, en el capítulo 19, verso 20 y en el verso 31 del capítulo 28. Va a encontrar esto. ¿Y sabe qué? Estas veces están en espacios de 5 años aproximadamente cada una. ¿Por qué? Porque la iglesia iba incrementando, iba creciendo, se necesitaba más ayuda y se necesitaba enviar misioneros a otros lugares para continuar haciendo la obra. En el Antiguo Testamento también existía el poner las manos. Por ejemplo, Jacobo bendijo a sus hijos, ¿cómo haciendo qué cosa? Poniendo sus manos, ¿verdad? En Génesis 48. También se usaba para apartar a una persona para el servicio y cumplir un servicio especial, para la consagración de los levitas. Pero ya hemos hablado que antes la petición de Dios había sido: todos santifíquense, porque quiero tener un pueblo de sacerdotes para que todos sean una luz a las naciones paganas, gentiles, y todas las naciones quieran venir a ser como ustedes. Pero ¿qué fue lo que ellos hicieron? Querían ser como las otras naciones. Querían un rey como las otras naciones. Querían postrarse ante los dioses de otras naciones. Así que en lugar de ser buen ejemplo, dieron mal ejemplo. De este lado de Jesucristo, la iglesia nos dice que hemos sido comprados por precio, con sangre, ¿verdad? ¿Para solamente vernos bonitos? No, nos sacó de tinieblas a su luz admirable. ¿Con qué propósito? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Ahora todos. En el Antiguo Testamento los únicos que medio obedecieron fueron los levitas. ¿Todos los levitas se convirtieron en sacerdotes? Pero todo sacerdote era levita, ¿verdad? Hoy todo hijo de Dios cristiano debe ser un discipulador. Ay, hermano, ¿estamos discipulando? Hagámonos esta pregunta. Entonces también la imposición de manos era para el sacrificio, que se transfería el pecado al animalito, para juicio, para consagración, etc. Pero cual sea la cosa, se trasladaba algo de uno a otro. Allá de Jacob, en sus hijos se les trasladó la herencia, la primogenitura, etc. Se trasladaba algo, la responsabilidad. También allá en el Antiguo Testamento, allá en Deuteronomio, un hombre viejito que
ya estaba por morir. Antes de morir, ¿a quién le puso las manos? ¿Moisés a quién? ¿A Josué? A Josué, ¿verdad? Pero aquí significa ordenación, comisión, separados en oración con la imposición de manos a estos escogidos, elegidos para una tarea específica, dándoles autoridad, dándoles la responsabilidad. Pero la iglesia, hermanos, tiene orden eclesiástico también. Los apóstoles, ¿de quién recibieron las órdenes? De Cristo, ¿verdad? La misión y la autoridad, y ellos ahora se la están pasando. No es de que ellos están lavando las manos y ya quedamos nosotros libres de hacer cualquier cosa, no. También a ustedes se les está pasando esta autoridad, transmitiendo esta sucesión hasta que el Señor venga por nosotros o nos vayamos, hermanos. El apóstol Pablo también, bueno, lo dejo para otro tiempo. Pero cuando Moisés le impuso las manos a Josué allá en Números y en Deuteronomio, vemos que Josué, hijo de Nun, estaba lleno de espíritu de sabiduría, nos dice Deuteronomio 34:9, porque Moisés le había impuesto las manos. Pero esto significa que le invirtió tiempo, lo discipuló, lo adiestró, le enseñó, pero lo dirigió el Espíritu Santo, el Señor. Verso 7 y terminamos. ¿Y qué sucedía? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Una pausa ahí. Grandemente en Jerusalén. A final de los evangelios, antes de entrar a Hechos, Jesús les da unas instrucciones a sus apóstoles, a sus discípulos. Vayan y espérenme, ¿dónde? En Jerusalén, hasta que haya venido, ¿quién? El Espíritu Santo. Y cuando Él venga, Él los va a empoderar, les va a dar el poder, les va a transferir esta responsabilidad. Yo se las estoy transfiriendo, pero Él los va a empoderar en esta manera que va a estar con ustedes, porque si yo no me fuera, esto no sucedería, ¿verdad? No les enviaría el Consolador. Pero me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí nos dice, y crecía la palabra. En otras palabras, primero los discípulos estaban atemorizados porque a Jesucristo, su líder, lo habían crucificado, lo habían matado, tenían miedo. Pero cuando viene la noticia que Jesús ha resucitado, que por cierto, un secreto aquí, no se lo digan a nadie. El mensaje primero se le encomendó a las mujeres. Vayan y avísenle a los discípulos que la tumba está vacía, tal y como dijo, ¿verdad? Y ellas corriendo ahí. Sí, habían otros que habían venido también a la tumba, pero vinieron después de que se les avisó, ¿verdad? Pero, ¿se acuerdan también de la mujer samaritana que hizo después que tuvo su encuentro con Jesús? Pegó carrera a ir a compartir, a evangelizar. Vengan y escuchen, vengan y oigan. ¿Será este el Mesías? Me ha dicho y me ha hablado. Pero cuando recibieron el poder, comenzaron a testificar primero en el templo, nos dice, y después en el templo y por todas las casas, todos los días. Y después Jerusalén está saturado. Prácticamente todo Jerusalén ha escuchado. Y por eso, y crecía la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hubieron líderes que estuvieron dispuestos a apoyar en las otras necesidades para que los que estaban predicando y enseñaron continuaran con ganas y fuerzas y se dedicaran a esto. Y crecía la palabra del Señor, aumentaba, pero junto con el aumento de la palabra, ¿qué aumentaba? El número de los discípulos, y no solamente se sumaban, sino que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y además, dice también, muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. En otras palabras, también aquí Lucas vuelve a mencionar que el crecimiento numérico continuó. Regrese ahí al 2:41, no los hice caminar hoy, pero ya terminé prácticamente. En el 2:41 al 47, ¿qué dice? Dice de la siguiente manera: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿y qué sucedió? Y se añadieron aquel día como ¿cuántos?
3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, etcétera, ¿verdad? Y hacían muchos milagros, etcétera. Pero perseveraban unánimes, juntos, ¿verdad? Etcétera. Pero sáltese al 4:4. ¿Qué dice el 4:4? Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. ¿Y qué sucedía? Y el número de los varones era como 5,000. Van creciendo. ¿Y qué dice el 5:14? El 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Le tengo otra noticia mala aquí, hermanos. En la mayoría de nuestras iglesias alrededor del mundo, he tenido el honor y el privilegio de darle vuelta al mundo más de 12 veces. Y en la mayoría de las iglesias que he visitado, encuentro a más mujeres que a hombres. Porque algunos hombres dicen, eso es para las viejas, es para las mujeres, es para las señoras, es para los niños. Cuando el cabeza de hogar no lidera a su familia, después los hijos dicen, si no es importante para papá, tampoco para mí. Gracias a Dios que hay hermanas dispuestas aún a llevar a sus hijos. Gracias a Dios que hubieron abuelitas que estuvieron dispuestas a... Pero ¿sabes para quién fue la tarea? Allá en Deuteronomio, padres, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes, cuando camines, en otro tiempo, en otras palabras, todo el tiempo, enséñale la palabra de Dios a tus hijos. Pero alguien descuidó su trabajo y no lo hizo, abandonó su puesto y no lo hizo, y otros después tienen que hacerlo. Ahora le concierne a la iglesia en esto. Así que, hermanos, lideremos a nuestras familias. Hermanas, si le ha tocado difícil, ánimo. Lidere a su familia lo mejor que usted pueda. El Señor le va a dar las fuerzas, porque también tiene un Padre Celestial que ampara a las viudas y a los huérfanos y a los necesitados y de diferente índole. Pero aquí al final nos dice que muchos de los sacerdotes también, ¿qué hicieron? Obedecieron a la fe. Y estos sacerdotes probablemente eran de los sacerdotes de la clase del tipo de Zacarías. ¿Se acuerdan de Zacarías allá en Lucas, que también el doctor Lucas nos habló en el capítulo 1, verso 5, que fue el que, él no tenía la posición de ministrar todos los días, sino que le tocaba de vez en cuando, y fue que cuando le tocó que recibe esta noticia, bueno, ya hemos pasado por ahí. Porque los otros, los que componían el Sanedrín, todavía estaban bien amarrados y peleando contra ellos. Más tarde vamos a ver que los arrastran, que los matan, que los encarcelan, que los decapitan, que los aserran. Y el libro de Hebreos nos da una gran lista de muchos discípulos que dieron testimonio. Y recordemos que la palabra testimonio se traduce también, no solamente testimonio, sino ¿cómo? Mártir. Un mártir se para por la verdad, cueste lo que cueste, aunque le cueste su vida, y va a ser hallado culpable ante una corte de vivir, respaldar lo que dice ser, lo que predica. Pero aquí estos sacerdotes, quizás nuevamente no eran de las grandes familias sacerdotales, no eran de los saduceos, de los fariseos, de los ¿qué otros habían? ¿Quién recuerda? Estaban los herodianos, los helenistas. ¿Quiénes más? ¿Ya se nos acabaron? Los puritanos, ya estos después más tarde, ¿verdad? Que también los fariseos se traduce como apartados, ¿verdad? Que eran puros ellos, ¿verdad? Pero también de ahí, también estaban los celotes, no los celotes ahí con chile, ¿verdad? Sino que celotes, ¿verdad? Pero hermanos, Jesús dijo a los apóstoles que debían ser testigos primeros en Jerusalén. Ya hablamos de esto, ¿verdad? Pero en poco tiempo la iglesia se iba expandiendo. Antes la tarea es atraer a todos para que sean como el pueblo de Israel. Ahora la tarea es, la iglesia vaya a todas las naciones para ser discípulos y tráiganlos a los pies de Jesucristo. Oramos diciendo, Señor, mándanoslos, tráiganoslos. Cuando la tarea que nos ha dado es, ve por ellos. Ve a buscarlos, ve a traerlos. Así que termino con estas.
La obediencia, la unidad y el caminar hacia adelante con el mismo propósito, con la misma misión y visión, obedeciendo a nuestro Señor, dirigidos por el Espíritu Santo, trae crecimiento tanto espiritual como numérico, pero también acarrea problemas y dificultades, etc. Pero si en el liderazgo uno dice una cosa, otro dice otra cosa y cada quien hace lo que mejor le parece, no va a haber sinergia. Pero aquí con el nombramiento de los 7 se resuelve el problema que le retorna la unidad a la iglesia. Bajo la dirección del Espíritu Santo, para continuar creciendo en todo sentido, numérico como espiritual, y en obediencia. Porque entre más conocemos al Señor, más le vamos a temer, más le vamos a obedecer. Padre, gracias por su palabra. Gracias por este ejemplo que nos presenta el doctor Lucas. Y aunque no hay iglesia perfecta, Señor, sabemos que podemos ser fieles, podemos continuar adelante, poniendo lo que usted nos ha puesto en nuestras manos. Recursos, habilidades, dones, talentos. Y talentos también en el doble sentido de que usted ha puesto finanzas en nuestras manos, que seamos buenos administradores de ellas, usarlas para su honra y su gloria, no solamente para nuestros deleites, sino para que a través de nuestros esfuerzos, y gracias Señor que no depende simplemente de las finanzas, sino que usted prefiere nuestra obediencia sobre todas las cosas, que todo Señor, incluyendo nuestras vidas, lo pongamos a sus pies para su servicio, para su honra y para su gloria. Gracias por mis hermanos que nos visitan hoy y nos honran con su presencia. Gracias por los de Camino de Vida también. Y Padre, transforma nuestros corazones. Que así como estos apóstoles y discípulos, y así como los misioneros de antaño, como Hudson Taylor, que invirtieron su vida para su servicio, costara lo que costara, que nosotros también seamos obedientes a usted, haciendo discípulos. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Y Padre, también pedimos sus bendiciones sobre este tiempo de compañerismo. Que usted lo bendiga y que sea un tiempo ameno y que usted reciba la honra y la gloria. Gracias por proveer para el sustento diario, Señor. Y gracias también por proveer para poder compartir con otros, Señor. Úsenos y bendíganos donde quiera que estemos y que proclamemos su nombre. Desde Conway hasta Jonesboro, hasta lo último de la tierra, Señor. Y que su nombre sea honrado y glorificado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén.